El presidente Juan Manuel Santos acoge el llamado a desescalamiento del conflicto armado con las FARC, pero con compromisos. Así lo aseguró el mandatario durante jornada con colombianos a través de su red social Twitter. Dicen las FARC que desean firmar la paz con el gobierno de Santos, al tiempo que los garantes hacen un llamado al desescalamiento urgente del conflicto. Un militar muerto y un oficial del ejército desaparecido deja ataque de la guerrilla en Putumayo. Colombia recibe con beneplácito la decisión del gobierno venezolano de derogar un controvertido decreto de límites en el Golfo. CMI revela la última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. La Fiscalía General investiga a 3 generales por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante la toma del Palacio de Justicia. El Consejo de Estado deja en firme concurso para proveer vacantes de jueces y magistrados. Sigue la caída de las exportaciones en Colombia. Para el mes de mayo se desplomaron más del 38%. Messi dejaría la selección argentina. Paola Turbay opina que Colombia no debería enviar representante en el próximo Miss Universo. Detalles de esta polémica al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué el Papa mascara coca al llegar mañana a La Paz? 2. Más cambios en el Ministerio de Defensa. 3. ¿Quién será el nuevo registrador? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que buscará acelerar un cese al fuego definitivo y acogió la propuesta de los países garantes para desescalar el conflicto. El jefe de Estado hizo el pronunciamiento durante una conversación con tuiteros. Por primera vez el presidente Juan Manuel Santos tuvo un diálogo en directo con la ciudadanía a través de la red social Twitter. En una de las inquietudes respondió a ese llamado de los países garantes del proceso de paz en el que piden desescalamiento urgente del conflicto. Acogemos llamado a desescalamiento con compromisos. Proponemos acelerar negociación cese al fuego definitivo. Otra pregunta fue ante el anuncio de las FARC en que aceptan un cese bilateral sin zonas de concentración y sin dejar armas. ¿Gobierno acepta? ¿Hay contrapropuesta? El jefe de Estado dijo: No, concentración, verificación y dejación de armas son indispensables. El presidente Santos contestó una de las 45 preguntas que reiteró el procurador, también a través de la red social. Si FARC no asumen su responsabilidad, no dejan armas y no reparan ni reconocen sus víctimas, no habrá acuerdo final. Una de las últimas preguntas que respondió fue a la del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y hoy director del Centro Democrático. La mención de Zuluaga fue: a las FARC no se le pueden poner condiciones, @Juan Santos en campaña. Hoy es el terrorismo quien pone condiciones. El presidente le respondió: La paz la construimos todos. Siempre hemos estado atentos a sus inquietudes. Construyamos Colombia grande y en paz. Esta jornada, que duró un poco más de una hora, tuvo 16 millones de participantes donde preguntaron todo tipo de inquietudes sobre el proceso de paz. El presidente Santos, en horas de la mañana, durante los 45 años de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, dijo que el país debe poner la cara al campo con las FARC o sin ellas. Mucho mejor, por supuesto, si lo hacemos de la primera manera, pero si las FARC insisten en la violencia contra su propio pueblo, son ellas las que pierden la oportunidad de hacer algo coherente con lo que siempre han dicho de palabra. Más vale que no sigan por ese camino absurdo. El mandatario les aseguró que quiere acabar el conflicto armado porque precisamente son los campesinos los que más han sufrido con la guerra. Desde La Habana, el vocero de las FARC, alias Iván Márquez, aseguró que la agrupación desea firmar la paz con este gobierno. Por su parte, los representantes de los países garantes del proceso pidieron celeridad. Informe de la corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La delegación de paz de las FARC afirmó hoy desde La Habana que desea firmar la paz con el gobierno de Colombia. El grupo insurgente instó a preservar los logros del proceso de negociación, a potenciar el optimismo por encima de las voces que hablan del fracaso del diálogo y a ponerle punto final a los choques armados. Por estos días se escucha por doquier que el proceso de paz está en su peor momento y que está llegando al final, lo cual ratificó el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, en una entrevista reciente. Frente a ello, la guerrilla pidió abandonar los tonos de ultimátum y exhortó a todos a cuidar el proceso como a la niña de los ojos. Deseamos firmar la paz con este gobierno, pero es preciso retirar la enredadera jurídica atravesada en el camino y sobre todo
esa veleidad de sometimiento que no permite ver que son dos partes las que están sentadas en la mesa y que este conflicto tiene una profunda base política. Las FARC dijeron que está en sus manos y las del gobierno frenar las hostilidades. Se trata de un asunto de voluntad política que no se puede condicionar a exigencias de sometimiento penal, ni a exigencias prematuras de concentración de la guerrilla, ni de dejación de armas. En aras también de aplacar los ánimos, los países garantes Cuba y Noruega y los acompañantes Chile y Venezuela hicieron un llamado a las partes al desescalamiento urgente del conflicto armado. Instamos a las partes a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento en Colombia e intensificar la implementación de medidas de construcción de confianza. La insurgencia agradeció a los garantes y acompañantes el apoyo en la construcción de la paz. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Un ataque de la guerrilla en el sur del país deja a un soldado muerto, 2 heridos y un oficial desaparecido. Los uniformados evitaron que las FARC ocasionaran un nuevo derrame de petróleo. Un soldado muerto, 2 heridos y un suboficial desaparecido deja emboscada de las FARC en Putumayo a una patrulla en zona rural del municipio de Puerto Caicedo en la vereda del Líbano. Estos terroristas pretendían hacer un derrame de crudo en la vía de tractomulas pertenecientes a Ecopetrol. Los militares fueron atacados por los subversivos con explosivos y ráfagas de fusil. Los soldados heridos fueron transportados en helicóptero al hospital de Mocoa, donde fueron atendidos. Un subteniente que se encuentra desaparecido y estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr recuperar a este oficial, a este héroe de la patria. Según se pudo establecer, continúan los combates en la zona para dar con el paradero de un suboficial que está desaparecido. La canciller María Ángela Holguín aseguró que el gobierno colombiano valora y celebra la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de derogar un decreto que fijaba unilateralmente la delimitación marítima con Colombia. El decreto 1859, publicado hoy en la Gaceta Oficial del Gobierno Bolivariano de Venezuela, elimina las coordenadas establecidas para las zonas de defensa integral en límites con Colombia. Lo que pedíamos en la nota de protesta era exactamente eso, el cambio de esas coordenadas. El decreto nuevo no tiene coordenadas, luego nos sentimos completamente satisfechos de la respuesta. Colombia considera que el diálogo es la forma adecuada para encontrar acuerdos entre países hermanos. Lo que nos demuestra es que a través del diálogo, a través de la diplomacia, es como se resuelven los problemas, no a través de la confrontación, no a través de los insultos. Por su parte, el ex embajador Julio Londoño, que lleva 46 años negociando límites, dice que ya es tiempo de que Colombia y Venezuela definan sus áreas marinas y submarinas en el Golfo. Si Colombia y Venezuela hubieran concertado un acuerdo de delimitación marítima 10, 20, 30 años atrás, la relación entre los dos países sería completamente diferente. La creación en Venezuela de una comisión para asuntos limítrofes permitirá avanzar pronto hacia una negociación de las áreas marinas y submarinas. CMI revela la más reciente encuesta elaborada por el Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los resultados del sondeo. A la pregunta, ¿la imagen que tiene usted del presidente Santos es? Positiva 41%, negativa 57%, no sabe o no responde 2%. La imagen positiva del presidente era del 40% en mayo, del 44% en junio y se situó en el 41% en el mes de julio. ¿Usted considera que el país va por buen camino o mal camino? Por buen camino 32%, por mal camino 65%, no sabe o no responde 3%. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos en lo que va corrido de su mandato? Aprueba 39%, desaprueba el 59%, no sabe o no responde el 2%. ¿Usted aprueba la decisión del presidente Santos de abrir los diálogos de paz con la guerrilla? Sí aprueba los diálogos de paz el 54%, no los aprueba el 45%, no sabe o no responde el 1%. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como el presidente Juan Manuel Santos ha manejado los diálogos de paz? Aprueba el 34%, desaprueba el 65%, no sabe o no responde el 1%. ¿Usted se siente optimista de su futuro? Sí, el 71%, no el 29%. ¿Del futuro del país? Sí, el 53%, no el 47%. Frente a los diálogos de paz? Sí, el 42%, no el 58%. ¿A usted personalmente le interesa que se firme el acuerdo de paz? Sí, el 84%, no el 15%, no sabe o no responde el 1%.
¿Qué imagen tiene usted de los siguientes ministros? Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, positiva 34%, negativa el 58%, no sabe o no responde el 8%. Defensa, cuando estaba el ministro Juan Carlos Pinzón, positiva 51%, negativa 34%, no sabe o no responde 15%. Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, positiva 65%, negativa 26%, no sabe o no responde 9%. Interior, Juan Fernando Cristo, positiva 52%, negativa 34%, no sabe o no responde 14%. Trabajo, Luis Eduardo Garzón, positiva 50%, negativa 42%, no sabe o no responde 8%. Cultura, Mariana Garcés, positiva 54%, negativa 30%, no sabe o no responde 16%. Educación, Gina Parodi, positiva 37%, negativa 58%, no sabe o no responde 5%. Justicia, Yesid Reyes, positiva 41%, negativa 44%, no sabe o no responde 15%. Esta es la correspondiente ficha técnica. La Fiscalía alista decisiones en contra de 3 generales en retiro investigados por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. En el despacho del fiscal general Eduardo Montealegre se define un eventual llamado a juicio de los generales en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Alberto Frasica, quienes están siendo investigados por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán. Una de las evidencias es el video del magistrado Urán saliendo con vida del Palacio de Justicia y el dictamen forense según el cual fue asesinado con un tiro de gracia. De otra parte, la Fiscalía ordenó en las últimas horas la exhumación de los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval Huertas, quien trabajaba en el despacho del magistrado Alfonso Reyes Echandía. Propósitos de identificación, de establecer señales de tortura o actos de violencia en su contra y, en fin, de saber las causas y circunstancias de la muerte. Señaló que se busca establecer si agentes del Estado están implicados. Varios de los magistrados se ha podido establecer, y lo que se quiere también poder mirar, que murieron como resultado de las balas disparadas por personal del ejército colombiano. En total se ordenaron 16 exhumaciones, de las cuales 14 se han hecho efectivas. El Consejo de Estado dejó en firme el concurso de méritos para designar jueces y magistrados y advirtió que el Consejo Superior de la Judicatura tiene las facultades para administrar de manera exclusiva y autónoma la carrera judicial. La decisión es de la sección segunda del Consejo de Estado, que rechazó una acción de nulidad presentada en contra del acuerdo expedido por la Dirección de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura, en la que regula el proceso de selección y convocatoria al concurso de méritos para el nombramiento de cargos de funcionarios a la rama judicial en todo el país. La demanda fue presentada por uno de los concursantes, que consideró que el acuerdo violaba el principio de igualdad entre los aspirantes para ser nombrados en cargos públicos al permitir que los candidatos solo se inscribieran por un solo cargo. El fallo determinó que la Constitución le da amplias facultades al Consejo Superior de la Judicatura para reglamentar la carrera administrativa. El magistrado Marco Antonio Velilla cumplió su periodo de 8 años como miembro del Consejo de Estado. En su último día en el alto tribunal señaló que un grupo de sus colegas ha querido monopolizar el Consejo de Estado, lo que ha agudizado y evitado que se cubran 9 vacantes que hay actualmente. Según el magistrado Velilla, las simpatías están afectando los procesos. Y mucho menos puedo aceptar que eventualmente ese traslado, digamos, de lo que son las simpatías electorales que se tengan en común, pueda eso trasladarse a un proceso judicial. Eso no lo puedo aceptar y siempre, por supuesto, coloqué el dedo en la llaga. Las dificultades para tomar decisiones en el Consejo de Estado son graves, aseguró el saliente magistrado. El Consejo ya tiene serias dificultades. Tenemos un problema de elección en la sección quinta de hace más de 2 años. También negó que supuestas influencias del procurador afecten el proceso que se adelanta en su contra por su elección. Yo me atrevería a decir que el procurador, primero que todo, no ha tenido ninguna influencia interna. Junto con el magistrado Velilla sale su colega Gustavo Gómez de la sección segunda, también por cumplimiento de su periodo. El exministro Sabas Pretel de la Vega aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que los encuentros que sostuvo el exsenador Luis Alfredo Ramos con miembros de las autodefensas no fueron clandestinos y estaban autorizados. Pretel de la Vega intervino en el juicio que adelanta la Sala Penal de la Corte contra el excongresista Luis Alfredo Ramos por parapolítica. Vía teleconferencia, desde el Centro de Reclusión Militar en donde está detenido en Cartagena, el exministro aseguró que las reuniones solo podían realizarse con permiso de las autoridades competentes y la presidencia.
Pretel, quien fue condenado hace 2 meses por la misma Corte Suprema por cohecho en el llamado caso de la yidis política, se desempeñó como ministro del Interior de la administración del presidente Álvaro Uribe. El exministro dijo no haberse enterado nunca de reuniones clandestinas de Ramos e indicó que muchas personas hablaron con paramilitares y desmovilizados. El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, propuso una amnistía para definir la situación militar de los remisos que tengan entre 24 y 28 años. Para que cerca de 700.000 hombres remisos puedan lograr un empleo formal sin la barrera de la libreta militar, el ministro del Trabajo lanzó una propuesta. A esos de entre 24 y 28, declaremos la amnistía. Y eso nos ayudaría enorme a romper unas barreras que en nuestra opinión también son muy complicadas. Y que a los demás remisos les den una alternativa de adquisición del documento. ¿Por qué no pueden pagar la libreta militar al año de estar trabajando? Aquellos que tienen mayor capacidad de pago, ¿por qué no tienen la posibilidad de pagar en diferido? Por otro lado, Nestlé lanzó la iniciativa por los jóvenes que les garantizará 1.000 empleos directos e indirectos. Ese es el objetivo, 500 directamente en Nestlé de Colombia y 500 a través de nuestros socios, digamos, de la cadena de valor. También capacitarán a 2.100 muchachos y orientarán a 97.000 más. El Contralor de Bogotá, Diego Ardila, denunció que el 87% de las obras contempladas en el Plan Maestro de Equipamiento en Salud del alcalde Petro está en veremos. Bogotá cuenta hoy con la misma infraestructura hospitalaria de hace 10 años y muchas obras en hospitales y centros de salud están abandonadas, según reveló la Contraloría. El hospital de Kennedy, que no ha salido adelante, el hospital El Tintal, el hospital de Meissen. El retraso ha venido creciendo desde hace 4 administraciones, pero en los últimos 3 años solo se ha construido una obra, la unidad primaria de atención en Usaquén, de 127 que conforman el Plan Maestro de Equipamiento en Salud. El 87% de las obras que se encuentran consagradas en ese Plan Maestro de Equipamientos no se ha adelantado. El distrito indicó que muchas obras se vieron afectadas por el carrusel de la contratación y prometió entregar varios hospitales antes de finalizar el año. Hay un componente de obras que quedan contratadas y no terminadas, así sucede en todos los gobiernos. Según la Contraloría Distrital, el Plan Maestro de Equipamiento en Salud contempla una inversión de 380.000 millones de pesos. Ya se invirtió el 64% de los recursos, pero solo hay un avance del 13% en las obras. Las exportaciones en Colombia reportaron una caída superior al 38% al cierre de mayo, según reveló el DANE. Las ventas externas del país pasaron de 5.495 millones a 3.359 millones de dólares en mayo, lo que significa una caída del 38.9%. El desplome obedece a los menores precios del petróleo en el mercado internacional. Cuando uno mira en volumen, el país está exportando más, pero en precio estamos exportando menos. En el año corrido la disminución es del 31,3%. Para el dirigente es importante trabajar en políticas de reducción de costos para los empresarios. Un elemento que está impidiendo eso es el costo país. Exportar desde Colombia es muy costoso. Tenemos que disminuir ese costo país en materia tributaria, en materia de transporte, fletes, logística. Se espera que las exportaciones se recuperen en el segundo semestre del año con la implementación del plan de reactivación de la economía y una eventual recuperación en el precio del petróleo. De otra parte, el gerente encargado de la Federación de Cafeteros, Luis Felipe Acero, reportó un crecimiento récord en la producción del grano. En el primer semestre del año la producción cafetera creció el 13%, representados en 6.2 millones de sacos. Solo en el mes de junio se registró un incremento del 31%. Para la Federación de Cafeteros, la producción a final del año podría estar sobre los 13 millones de sacos. Lo que vemos es un año probablemente alrededor de 12.800.000 sacos y si el clima ayuda un poco, podremos bordear los 13 millones de sacos en este año. De acuerdo con el dirigente, se han renovado 650.000 hectáreas que han facilitado aumentar la producción en un 50%. En efecto, la productividad, que hace 6-7 años estaba en 9.7 sacos por hectárea, hoy está en 15.2 sacos por hectárea. Entonces, un 50% más de productividad en los cafetales es el resultado de una política de renovación en unas variedades altamente productivas. Para los próximos años se espera renovar más de 70.000 hectáreas de café. El Instituto Nacional de Vías declaró la urgencia manifiesta en diferentes carreteras de Boyacá, Caquetá y Cauca, azotadas por el invierno.
El INVIAS declaró la urgencia manifiesta en 5 departamentos del país. En Boyacá, con el desbordamiento del río Cusiana, se afectó la vía Pajarito-Sogamoso por pérdida de la banca en varios puntos, que sumadas en varios sitios dan alrededor de unos 800 metros de pérdida de banca. En norte de Santander, en la vía La Soberanía, el invierno también destruyó parte de la carretera. En la vía Altamira-Florencia, en el departamento de Caquetá, se registró un cierre total por hundimiento de la calzada. Igualmente en la vía Totoró-La Plata, en el Cauca, a la altura del kilómetro 50 se presentó la pérdida de banca. Situación similar sucedió con las vías Belén, Socha, Sácama, La Cabulla. Para los departamentos de Cauca y el departamento de Boyacá nos acercamos a inversiones de 700 millones de pesos. El INVIAS prevé que en 3 semanas se logre la rehabilitación de las vías afectadas. El Ministerio de Salud ordenó a 8 EPS devolver cerca de 1.000 millones de pesos por recobros irregulares de un medicamento de alto costo utilizado para el cáncer y la artritis. El rituximab es un medicamento para la artritis y el cáncer, cuyo valor por ampolla varía entre 1.800.000 y 9 millones de pesos. Pero Café Salud, Savia Salud Confama, Cruz Blanca, Famisanar, Mutual Ser, Salud Vida, Salud Cop y Comeva cobraron sobrecostos en este medicamento por casi 1.000 millones de pesos. En una auditoría del Ministerio de Salud a los recobros por rituximab, encontró que algunas de estas EPS cobraban por tratamientos por 4 ampolletas cuando lo recetado era solo por 2 o realizaban sobrecostos injustificados. Yo creo que estos son casos aislados y yo creo que deben ser errores más que presentaciones indebidas para apropiarse de dineros públicos. Por tal motivo, el Ministerio ordenó a que estas EPS deberán devolver todos los dineros que recibieron de más. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,29% a 1.305 puntos. La acción que más subió fue la de Cemex, con una valorización de 1,44% a 12.700 pesos. La acción que más cayó fue la de Fabricato, con una pérdida de 2,78% a 14 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar ganó 25 pesos. Indicadores económicos del día, SMI. Este martes el precio del dólar tocó máximos que no se observaban desde junio del 2004. La divisa se cotizó a 2.690 pesos, aumentando 24 pesos como consecuencia de la incertidumbre en los mercados por la crisis en Grecia. Los analistas consideran que los inversionistas toman el mercado de divisas como un refugio. Normalmente el precio del dólar de los Estados Unidos o el dólar de los Estados Unidos ha sido visto como una divisa refugio, es decir, que un sitio seguro para tener su dinero normalmente es convertirlo en dólares de los Estados Unidos. De esta manera, la tasa representativa del mercado que regirá para el próximo miércoles será de 2.690 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.500 y la venden en 2.560 pesos. Un euro cuesta 2.951 pesos con 56 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 24 centavos. El azúcar se transó en 12,33 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 91 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.650 pesos. La multitudinaria misa en Quito del Papa Francisco, el anuncio de un nuevo plan de Grecia para salir de la crisis y la publicación de Venezuela del decreto que rectifica las fronteras con Colombia ocuparon los principales titulares en el planeta. Ante 2 millones de fieles, el Papa Francisco celebró una misa campal en Quito. Allí el pontífice hizo un llamado a no darle la espalda a la Madre Tierra y, en presencia del presidente ecuatoriano Rafael Correa, advirtió que hay que tener cuidado con la tentación de las dictaduras y los liderazgos únicos, pues estos pueden poner fin al grito de libertad de las Américas. Grecia presentará una nueva propuesta al Eurogrupo para salir de la crisis. Atenas solicitará mañana un programa de rescate financiero de hasta 3 años y unos 50.000 millones de euros, y el jueves deberá detallar su propuesta en lo relacionado con los recortes que hará. Los líderes examinarán el plan el domingo en una nueva cumbre de emergencia. Venezuela publicó un nuevo decreto que rectifica los límites con Colombia. El texto, publicado ya en la Gaceta Oficial del vecino país, es taxativo en explicar en su parágrafo único que las descripciones geográficas creadas por el decreto anterior para la defensa no son un pronunciamiento unilateral sobre territorios de Venezuela que aún están por definir. La Organización Mundial de la Salud recomienda subir los impuestos para frenar el consumo de tabaco, que sigue cobrando millones de vidas en el mundo. Messi evalúa la posibilidad de tomarse un descanso con la selección argentina. Ya volvemos. ¿Colombia debería enviar representante en el próximo Miss Universo? ¿Paulina Vega Diepa debería renunciar a su corona?
Paola Turbay abre el debate y nosotros consultamos con varias exreinas. Los espero después de comerciales. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Gaira Café Cumbia House, un lugar que exalta la colombianidad y el sentimiento latinoamericanista. Un sentimiento que para muchos se vio vulnerado por las declaraciones de Donald Trump. Son varios los países que han decidido no enviar representante al próximo Miss Universo y se abre el debate de si Colombia debería o no mandar su candidata. La que ha encendido el debate es la ex virreina universal de la belleza, Paola Turbay, quien, aunque no se encuentra en el país, ha sentado su posición para CMI vía Skype. Si fuera Paulina, pues yo renunciaría inmediatamente y estoy segura que tendría lo que yo fuera a representar o por lo cual yo fuera a luchar de ahí en adelante, que es lo que representa la Miss Universo, que es la universalidad de la mujer. Yo pienso que tendría mucho más trascendencia. Asimismo, Turbay asegura que Colombia no debería enviar representante al próximo Miss Universo. Países como el afectado por las declaraciones de Trump, México y Panamá han confirmado que no participarán en el certamen. En el caso de El Salvador y Nicaragua han sido las mismas reinas, Marisela de Montecristo y Karen Celeberti respectivamente, las que han decidido no ir. Consultamos a otras reinas de belleza del país y esto fue lo que nos dijeron. Esa decisión se la tienen que dejar a Ariadna, a la señorita Colombia actual. Pues el concurso nacional de belleza, cuando ella ganó, ella tenía pues la opción de que iba a ir a Miss Universo y creo que ya se volvió un tema muy personal. Bien a la señorita Colombia y no le presten atención a las estrategias que él quiera tener. Igual la representación la vamos a hacer nosotros allá con una organización independiente. El ir a Miss Universo significa muchas cosas muy positivas para Latinoamérica. Es como exaltar nuestro pueblo, exaltar nuestras costumbres, nuestra gente, exaltar todas las cosas positivas que tenemos. Con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos a hombres y mujeres del país. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que Colombia se retire del concurso de Miss Universo? De acuerdo, 30,5%. En desacuerdo, 63,5%. No sabe, no responde, 6%. Es decir, la gran mayoría de los colombianos cree que Colombia debería participar en el próximo Miss Universo. La firma que no decepciona en la Semana de la Alta Costura de París es Chanel. La casa presenta una colección en la que reinventa alguna de sus piezas más míticas. Un casino fue el escenario escogido para el derroche de glamour y elegancia que se vio en el desfile de alta costura de Chanel, al que llegaron reconocidas estrellas del espectáculo como Kristen Stewart, Julianne Moore, Geraldine Chaplin, Rita Ora y Vanessa Paradis. El modisto Karl Lagerfeld le apostó a las chaquetas ceñidas, largas y cortas, las solapas al revés, hombros voluminosos, vestidos sofisticados y las faldas tuvo por encima de las rodillas, algunas con vuelo. En pasarela se observaron detalles de pedrería, plumas de avestruz, tul, perlas y texturas nuevas que evolucionan el icónico traje tweed de la casa de moda. Una colección para la mujer trabajadora. Las botas de caña muy alta, de caña media, de punta y tacón se toman en las principales pasarelas del mundo. Una tendencia versátil que se roba la temporada. Dior ha mostrado en pasarela las botas de caña alta como una segunda piel, muy ajustadas y brillantes, y esta tendencia no es ajena a Bogotá, ciudad que por el clima siempre son perfectas. Para las mujeres bajitas, las botas de caña alta acortan la figura. Un mito, no pasa, lo que hace es estilizarte si las sabes llevar bien. ¿Cuál es la forma correcta de llevarlas? Unos leggings o con unas medias del mismo color lo que hace es que te va a hacer ver las piernas más largas. Las mujeres altas las pueden usar con shorts, faldas tipo A, con sacos largos de lana. No importa si la pierna queda totalmente cubierta. El color pues en la tendencia es el taupe, que es como un gris oscuro. Se puede llevar muy bien con las tonalidades de los vino tintos, los colores camel. Hoy me despido desde Gaira Café Cumbia House, deseándoles que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Por qué el Papa mascará coca al llegar mañana a La Paz? 2. Más cambios en el Ministerio de Defensa. 3. ¿Quién será el nuevo registrador? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El Papa Francisco pidió a las autoridades bolivianas hojas de coca para masticarlas en cuanto llegue mañana al aeropuerto de La Paz a 4.008 metros de altura, el más alto del mundo.
En Bolivia, el masticado de las hojas secas de coca es una práctica milenaria de los indígenas para contrarrestar el cansancio, el hambre y los efectos de la altura. Hay que repetir que la hoja de coca no es cocaína que se produce en laboratorios agregando elementos químicos a la hoja. Hace unos meses, en CMI, el periodista Mauricio Gómez entrevistó a un indígena Wiwa de la Sierra Nevada, quien explicó en qué consiste mascar hoja de coca y para qué lo hace. El poporo está conformado por una cal. La cal es de una concha que la traemos del mar, que el mar expulsa. Como masticamos el ayo, ¿qué es el ayo? El ayo es la hoja de coca, que nosotros la secamos, la disecamos. La mezcla la hacemos de saliva, de la cal y del zumo de la hoja. Y es la que mambeamos, nos quita el hambre, nos quita la sed, nos da ánimo y le sirve para uno caminar a larga distancia. La petición del Papa Francisco está más relacionada con la expresión de respeto a la tradición indígena que con los efectos físicos de la hoja. Buena prueba es que el Papa la prefirió al mate de coca que le fue ofrecido. 2. Los cambios en las comandancias del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada no son los únicos en la cartera de Defensa. Hay nuevo viceministro de Defensa. Se fue Jorge Enrique Bedoya e ingresa el abogado de la Universidad de los Andes, Aníbal Fernández de Soto, hijo del exalcalde de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, y sobrino del excanciller Guillermo Fernández de Soto. Se viene desempeñando como director de seguridad del Ministerio del Posconflicto. Fue viceministro del Interior y viceministro de Agricultura. Será la mano derecha del ministro Luis Carlos Villegas. A su cargo estarán las tareas de evaluación de las estrategias de defensa de las infraestructuras vial, energética y petrolera del país. 3. El periodo del registrador Carlos Ariel Sánchez termina el próximo 6 de diciembre y en nuestra opinión se va summa cum laude. Sánchez ejerció el cargo durante 8 años y es casi increíble que en un país tan atomizado políticamente y tan belicoso electoralmente como el nuestro, Sánchez haya logrado el reconocimiento de neutralidad e imparcialidad de todo el país. Sánchez se va a la Universidad del Rosario y a la Sergio Arboleda como catedrático e investigador. Sánchez es de origen liberal. ¿Quién lo reemplazará? Al registrador lo escogen los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Por la conocida tendencia de los tres, el nuevo registrador debería ser de origen liberal. Irónicamente, la mayoría de los candidatos son conservadores. A ese partido pertenecen Fernando Mayorga, Juan Carlos Galindo Bacha y Guillermo Reyes. Los liberales son Néstor Osuna y Antonio José Lizarazo. No sé por quién se inclinarán los presidentes de las altas cortes, pero dos cosas sí sé. El que más frecuenta las cortes es Guillermo Reyes y el que más suena en Palacio es Galindo Bacha. Hay un tercero con fuerza. Néstor Osuna, quien acaba de retirarse del Consejo Superior de la Judicatura para no inhabilitarse por la puerta giratoria. Tiene la gran ventaja de que se menciona con simpatía en la Fiscalía y en el externado, donde es catedrático. Hay un gallo tapao. Wilson Ruiz, actual presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Tiene barra, pero está la duda de la puerta giratoria. Para mí, el registrador está entre Reyes, conservador, y Osuna, liberal. Quiero advertir que luz clara no habrá hasta cuando se conozcan los puntajes del concurso de méritos y pasen los candidatos a la fase de entrevistas con las Cortes. Ahí sí, como en todo examen, y yo no debería hacerlo, pero la angustia llega hasta el cuello. Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan. Ya viene hashtag.